Hola hermanos queridos, en esta noche, por eso no tengo mucha luz, vamos a seguir estudiando la Biblia siguiendo el método inductivo. La vez pasada nos quedamos en Mateo capítulo 2, versículo 12. Es la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El momento en que aquellos magos o astrólogos o astrónomos del oriente vinieron a Jerusalén y pregonando que querían saber dónde había nacido el niño aquel que iba a ser rey de Israel. Y Herodes se escandalizó y se preocupó, porque eran gente política y dedicada a la corrupción y a vivir del gobierno romano, recordando que Roma era el imperio dominante y que a veces escogía a gente de los países subyugados, nombrando a personajes fáciles de ser manipulados, dándoles cargos importantes como Herodes y otros, para que no se sientan completamente oprimidos, sino relativamente libres. Pero quien gobernaba realmente era Roma. Entonces leemos desde el capítulo 2, versículo 12, donde dice así: pero ellos, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Recordemos que estos magos, cuya terminología se volvió mala en la Edad Media, es un concepto moderno. En el tiempo del Señor Jesús, magos no significa lo que significa hoy. En ese tiempo eran religiosos, sacerdotes, intérpretes de los misterios de las estrellas. Hoy es un brujo, un hechicero, un mago. En ese tiempo no. Y por eso Dios permitió que estos hombres, no se sabe si eran 2 o 3, no lo dice. Hay 3 regalos y es posible que fueran 3. Pero dice magos, por lo tanto debe ser más de uno. Pueden ser 2, pueden ser 3, incluso pueden ser más. Y llevaban todo un séquito de servidores, tal vez de camellos y provisiones y regalos, los cuales entregaron al niño que nació, que se llamaba Jesús, pero se lo entregaron a sus padres. Y más o menos lo visitaron cuando el niño Jesús ya tenía aproximadamente 1 año. Algunos dicen 8 meses, otros año y medio. Entonces podemos poner un promedio de 1 año. Entonces ellos no aparecieron el día o la noche que nació el Señor en el pesebre, entre los animalitos, como lo vemos en los nacimientos. Ellos estuvieron en una casa, dice la Biblia. Le visitaron aquí, el 2:11, y al entrar en la casa, no dice un pesebre, ya estaban ellos, el niño con su madre María y su padre José. Es una especie de padre adoptivo. En realidad no era adoptivo, era legalmente su hijo. Le dio su apellido y lo adoptó como hijo suyo, como si él hubiera sido el padre. Pero sabemos que la historia nos cuenta que el Espíritu Santo intervino sobrenaturalmente en María para darle aquel milagro de ese ser que nacería en este mundo y que sería el Salvador de la humanidad. Bueno, y siendo avisados por revelación en sueños. Miren, es interesante leer la Biblia literalmente y textualmente. La palabra revelación es mencionada aquí. Puedo buscarla en el griego directamente de aquí del programa eSword, que es el más completo, porque tengo casi 40 versiones y en muchos idiomas, incluyendo hebreo, griego y peshita,
etcétera, todos estos que usan estos predicadores que piensan que saben mucho. Y puedo ver la palabra revelación en el original. Tomaría un poquito de tiempo. Si quieren lo hacemos, ¿no? Y lo hacemos de la siguiente manera. Yo tengo que buscarlo porque está un poco... Aquí está. Este es. Y vemos avisados por revelación. Esa palabra al parecer fue una intervención de los redactores, de los copistas, en el proceso de la transmisión de los originales al griego, a las manos de los traductores, y los traductores nos lo hicieron llegar así. En el original, cuando está así un poco en sombras, es posible que esa palabra no esté ahí, pero se deduce por el texto. ¿De qué manera podía haber recibido sueños sino a través de una revelación? ¿Y por qué usa el escritor Mateo la palabra revelación? En este caso es el traductor, ¿no? Los traductores que nos trajeron la Biblia al español, entre ellos Reina y Valera y todos los demás que hicieron el trabajo de traducir al español, pusieron la palabra revelación en sueños. Entonces, esta palabra revelación no es la misma que se usa para revelación de las escrituras. Es como una iluminación o una manifestación sobrenatural en sueños mientras estaba durmiendo. Entonces volvemos a la versión 60 clásica para no confundirnos con el texto. Entonces, siendo avisados por medio de sueños, podríamos decir también, por encargo de Dios, que no volviesen a Herodes, que no volvieran a Jerusalén para informarle a Herodes como él les había pedido. Entonces ellos regresaron a su tierra, a Persia, Medo, esas zonas al otro lado de las montañas por donde está Babilonia. ¿Qué país sería? No lo dice la Biblia, pero suponemos que fue Asia, Medo, Persia. Pero regresaron por otro camino, ya no fueron a Jerusalén, no fueron a Herodes. Y Herodes se frustró cuando lo supo. Entonces, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Otra vez, aquí dice, apareció en sueños, no dice les reveló. Un ángel del Señor. Entonces, y esto no era solamente para José. Esto le sucedió también a muchas otras personas. A Pablo, por ejemplo, cuando estaba en la cárcel en Filipos, se le apareció un ángel. Y él en algún momento estaba durmiendo. No fue la única vez. Entonces, hoy también podría Dios hablarnos a través de un ángel mientras estamos durmiendo, en medio de nuestros sueños. Sí, yo creo que sí. Así lo dice la Biblia. No dice en ninguna parte que esta es una experiencia exclusiva de José, o de María, o de Elizabeth, o de Pablo. Es una forma como Dios puede hablarnos. Y dijo a José: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Recordemos que estaban en Belén, en ruta para ir a Egipto, y permanece allá un tiempo hasta que yo te diga, porque Herodes está buscando al niño para matarlo. Y entonces José, despertando a su familia, tomó al niño, a Jesús y a su madre María, y se fue a Egipto a esperar a que muera Herodes, porque en ese periodo, en ese interín, en otros evangelios, en Marcos, Lucas, la Biblia cuenta que Herodes mandó soldados a Belén, a un pueblo pequeño, a buscar a todos los niños menores de 2 años, y los mataron. Se calcula que en esa experiencia mató Herodes a aproximadamente 50 niños de menores de 2 años, tratando de matar
a Jesús, el niño que estaba en ese pueblo. Pero ahora sabemos que Dios lo protegió y le dijo a su padre, llévalo a Egipto, huye, porque ese malvado Herodes lo busca para matarlo. Algunos interpretan esta historia como que Herodes es una especie de Satanás que busca matar a los nuevos convertidos y a los niños también. Por eso hay tanto violador hoy día y tanta injusticia y maldad en la sociedad. Bueno, de esta manera llegamos a la parte final, debido a que ya son 10 minutos que estamos grabando, y yo soy Fernando Méndez y vamos a seguir leyendo en otro video inductivamente Mateo. Eso es textualmente, yo no estoy sacando de un libro de un hombre famoso, ni siquiera de mis pensamientos. Yo no sé a veces lo que Dios me va a hablar, pero leo literalmente lo que está en la Biblia, y de ahí saco mi conocimiento y mi revelación, mi iluminación. Si no lo saco de aquí, entonces yo lo puedo inventar, como sucede con muchos predicadores y maestros que inventan sus pensamientos de Dios, o toman la Biblia como apoyo para sus creencias, para sus convicciones. Yo no voy a hacer eso. He aprendido que es un tremendo error y Dios se va a molestar conmigo, porque Él me ha dicho, solo habla lo que yo te diga que hables. Y lo que quiero que hables es mi palabra. Lo demás es desechable. Es algo tal vez hasta secundario. Debería ser una ilustración. Después que les has dado mi mensaje, dales tu mensaje. Así que yo les hablo a los maestros y predicadores. Después que hayas hablado el mensaje de Dios, entonces háblale lo que tú crees. Háblale de lo tuyo. Antes no. Porque si no, manipulas el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y Dios, el Espíritu Santo, se va a disgustar. Gracias. Chao, chao, chao.